Porfirio Muñoz Ledo murió ayer. Murió ayer, se informó ayer, sí. Años, no se ha dado el detalle de su muerte por la edad, pues puede ser entendible, causas naturales, ¿no? Por la edad, o quizá en los últimos días, en las últimas semanas tuvo algún padecimiento, pero murió en plenitud después de haber tenido una vida plena en todo, en la actividad pública, en la actividad en su vida personal. Y yo lo recuerdo, si bien lo conocí y alguna vez lo entrevisté. Lo entrevisté varias veces. Fue presidente del PRD, pero en 1994, en julio de 1994, y Federico Reyes Heroles no me dejará mentir, yo recuerdo, yo era reportero, hacía crónicas, reportajes, entrevistas, estaba en el diario El Financiero, y pues la mayor parte de mis compañeros en El Financiero fueron invitados a sumarse a un nuevo periódico que había surgido 6 meses antes, El Reforma. Me habían invitado a mí también y yo estaba muy contento en El Financiero. Yo decía, no, yo me quedo en El Financiero, pero bueno, se fueron todos mis compañeros y yo me fui también al Reforma. Y mi primer trabajo en el Reforma, me pidieron entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo porque 2 o 3 días antes se había dado aquel debate de candidatos de Diego Fernández Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Yo recuerdo que ese todavía lo cubrí, fue mi último trabajo en El Financiero. Entonces Porfirio, por alguna razón, no quería hablar, estaban muy enojados los perredistas, él era el presidente del PRD, porque no le había ido bien al ingeniero Cárdenas en aquel debate, que había ganado claramente Diego Fernández Ceballos. El debate fue Diego Fernández Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, poco después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Me citó, ahí fue Raimundo Rivapalacio, que era mi editor en el Reforma, mi jefe en el Reforma. Él gestionó la entrevista. Porfirio dijo que no, que bueno, pero que nada más por ser Raimundo, aceptaba que se le hiciera la entrevista. Entonces ahí voy a hacer la entrevista. Porfirio era muy despectivo con Reforma. En aquel entonces lo llamaba el panforma. Así, si están, sirven al pan, son el panforma, para que vean que los del Reforma están acostumbrados a que les digan de cosas. Claro. Llegué a casa de Porfirio, recuerdo que llegué con el fotógrafo, entrevista para el periódico, muy temprano. Él vivía por San Jerónimo, eran creo que me citó a las 8:30, y bajó, nos sirvieron un café ahí en una sala en su casa, y bajó, pero de muy mal humor, y si no mal recuerdo, fumando, pero de muy mal humor. ¿Qué se le ofreció? Era altanero. Sí. Nunca fue respetuoso, pero era altanero. No, bueno. Y comenzó la entrevista, y yo, si no mal recuerdo, le hice las preguntas que tendría que hacer en aquel entonces. ¿Por qué les fue tan mal en el debate? ¿Por qué el ingeniero? ¿Por qué no lo prepararon? ¿Por qué no vieron venir a Diego Fernández Ceballos? Y cada respuesta Porfirio iba enfureciendo más. Llevaríamos 10 minutos de entrevista. Porque además la pregunta el tema era, y la nota que iba a buscar, era si renunciaría a la presidencia del PRD después del fracaso, del descalabro en aquel debate, que además los ponía en las encuestas de aquel entonces en un lejanísimo 3er lugar. Y Porfirio estaba furioso, no quería responder de los temas, y a la 4ª, 5ª pregunta dice: apaga la grabadora, aquí termina la entrevista. Voy a hablar en este momento con Rivapalacio para reclamarle, porque esto no es una entrevista, esto no es una emboscada del panforma. Bueno, pues yo
Yo estaba más o menos, chao. Bueno, no se enoje, señor, hace 30 años. Y aquí termina la entrevista. Creo que entró una señora ahí que nos llevaba el café. Y ya, no les des más café, ya, que se vayan, van. Oiga, Porfirio, no, nada, que ya, y comuníquenme con Riva Palacios. No, Raimundo está al aire, pero bueno. Y yo dije, bueno, qué mal debut en el Reforma. Voy a llegar a la redacción diciéndoles, puta, pues no traigo entrevistas. Se enojó Porfirio y no hay nota. Y ya me echó. Y justo en ese momento se abre la puerta de ese salón donde estábamos y entra impecable, recién bañado, elegante, el querido Federico Reyes Heroles. Mira. También muy joven entonces, Federico Reyes Heroles, amigo de Porfirio, y con quien yo tenía una relación periodística, lo había entrevistado por esos días, tenía una buena relación como creo tenerla hoy, tipo decentísimo Federico, y llega, me ve ahí, ¡qué gusto! Me da un abrazo, ¡qué gusto que ya estés en Reforma con nosotros! ¡Qué bueno, bienvenido, Porfirio! ¡Qué bueno que le estás dando la entrevista a Ciro! Y Porfirio me descompuesto. Claro. ¿Qué? Sí, pero estaba preguntando, ¿qué? No, Porfirio, pero bueno, son las preguntas. Que ya no me acuerdo bien cómo fue el diálogo. Y se sienta Federico Reyes Heroles y Porfirio me dice, está bien, prende tu grabadora. Y me dio una entrevista de esas. Entonces ya quiso hablar. De locura. Para empezar, dijo, no renunciaré. Recuerdo, al día siguiente fue la nota principal de Reforma. Míralo. Debuté con la nota principal en el Reforma, no renunciaré. Se fue con todo contra Diego Fernández Ceballos. Fue en aquella entrevista en la que dijo, Diego es un abogado de aborteras y de narcotraficantes. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. Se fue muy duro, muy crítico también contra Cuauhtémoc. Nos contó cómo iba a cambiar la estrategia. Y a partir de ese momento empezó una relación, la mía con Porfirio, que siempre fue así. ¿Cuántas veces discutimos aquí? Muchas, Ciro. Incluso en el estudio. Cuando él decía, ya con el gobierno de Calderón, él era, pues creo que era senador o era diputado, que había que derrocar a Calderón. Y luego nos decía que no era derrocar. Traía su pleito con Camilo Mourinho, ¿te acuerdas? Discutíamos, sí. Y alguna vez, y yo le dije, Porfirio, pero es que tú dijiste esto. Y me dijo, no me hables así. Pero luego reculaba, era un gran polemista. Y por eso y así. Yo tuve muchos encuentros de ese tipo con Porfirio Muñoz Ledo. La última vez que lo vi, habrá sido hace 1 o 2 años, lo vi en un restaurante aquí por San Ángel, en el Cluny. Uh-huh. Estaba comiendo temprano, por cierto, eran como las 2, con una de sus nietas, una muchacha muy joven, que lo traía del dentista. Entonces me quedó, ¿cómo estás? Casi no puedo hablar, que vengo del dentista, no sabes la friega que me pusieron. Sí. Y yo me acuerdo que le di un abrazo, qué gusto verte, Porfirio. No, qué gusto verte a ti también. Eso habrá sido hace yo creo que un poco más, como 2 años. Gran personaje, figura central en el nacimiento de la corriente democrática del PRI. Esa corriente democrática del PRI después se transformó en el Frente Democrático Nacional, que muchos seguimos pensando ganó las elecciones del 88, cuando muchos pensamos, aunque Manuel Bartlett diga lo contrario, que hubo un gran fraude. Esa corriente democrática del PRI que se convirtió en Frente Democrático Nacional, en 1989 se convirtió en el PRD. Y muchos años después del PRD, que fue presidido, entre otros, por Andrés Manuel López Obrador, una ruptura, una separación del PRD dio nacimiento a Morena. Así que todo eso, de alguna manera, comenzó con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo, que en los últimos años marcó una distancia clarísima con Andrés Manuel López Obrador, respetuosa, sí, pero muy clara, muy dura.
El presidente López Obrador, que siempre dijo yo nunca me voy a pelear con Cuauhtémoc Cárdenas, evitó pelearse con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo hasta el último día. Descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Sé que muchos hoy están recordando su pasado priista y que en el 68 y demás. Yo me quedo con el Porfirio que conocí, el Porfirio de 1988 hasta el día de ayer, y muy en especial del Porfirio que ya conocí en persona, claro, del 94 para acá. Descansa en paz, don Porfirio, Ciro. Sí. Personajazo. 2 veces nos apagaron la grabadora y se fueron furiosos los entrevistados. Esa fue la primera, Porfirio Muñoz Ledo, pero regresó y dio la entrevista. Y la otra, ahí sí, con Raimundo en Chilpancingo, pues creo que ese mismo año. No, en el 96, 2 años después, el entonces gobernador Rubén Figueroa, también furioso, nos pidió que apagáramos la entrevista y también reculó, regresó y nos dio también una gran entrevista. A los pocos días tuvo que dejar el cargo. Así es. Por la matanza de Aguas Blancas. En fin, descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Tú lo conociste bien, estuvo aquí en el estudio. Estuvo aquí, sí, yo y recordaba esa anécdota porque la última vez que vino, que fue allá en la universidad. En la universidad, y quizá no fue la última, sino a lo mejor la penúltima, pero estaba todo el periodo del presidente Calderón. Él traía un pleito con el secretario de Gobernación. Él traía su pleito con Juan Camilo Mourinho. ¿Qué ni siquiera era pleito? Me como un pedazo de Mourinho, algo así, ¿te acuerdas? Dijo, no, dijimos, estábamos en el programa de la tarde. De la tarde. Dijimos, bueno, ven más seguido en las tardes. Me dice, pero es que a esta hora yo como. Le digo, bueno, pues te pedimos un sándwich. Y dijo, sí, un sándwich de Mourinho. Un sándwich de Mourinho. Sí, y dice... Y le dijimos, bueno, pedimos uno de salmón y uno de Mourinho. Y después vamos a corte y dice, ya me vacuné, ya soy intocable ante Mourinho. Y ¿de por qué? Así era Porfirio. Así era Porfirio. Sí, no, un personajazo. Pues descansa en paz, Ciro. Hoy a la 1:30 en la Cámara de Diputados le van a hacer un homenaje de cuerpo presente, convocado precisamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Así que pues por ahí estará el féretro de don Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, tenemos las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que expresó sobre Porfirio Muñoz Ledo ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. También tuvieron momentos muy duros. Sí. Después de las elecciones del 88, cuando Porfirio fue presidente del PRD, hubo momentos en que parecía que iban a romper. Incluso Porfirio dejó el PRD un tiempo porque él quería ser el candidato presidencial en la elección del 2000 y Cuauhtémoc Cárdenas también quería. Y Porfirio acusó una cargada en favor de Cuauhtémoc. Me acuerdo, nos dijo en una entrevista también, ahí ya en CNI Canal 40, estábamos hablando de la Bastida, decíamos que había cargada en favor de la Bastida en el PRI, y dice, ¿y qué? Nosotros también tenemos a la Bastemoc, porque le gustaba poner apodos. Sí, le encantaba. Se paró, fue candidato presidencial unas semanas del PARM, y luego declinó en favor de Fox, luego se volvió a acercar, nunca rompió con Cuauhtémoc, pero también tuvieron momentos de tensión. Esto dijo ayer en el velorio, Ciro, ahí en la sala funeraria, aquí en Panteón Francés. En el Panteón Francés, Cuauhtémoc Cárdenas. El día de Porfirio Muñoz Ledo es un luchador, un amigo, dio aportaciones muy importantes a la democracia, al cambio democrático, se mantuvo en esa lucha y pues así es como lo vamos a recordar, como un luchador presidente. Oiga, ¿va a ir al homenaje de cuerpo presente que le van a hacer en la Cámara de Diputados? ¿Perdón? ¿Va a ir al homenaje de cuerpo presente que le van a hacer en la Cámara de Diputados? Pues no soy diputado y no tenía yo conocimiento de esto. Ingeniero, ¿qué pierde la democracia de México con la pérdida del Ministerio? Pues pierde a un luchador que ha sido muy constante desde hace ya muchos años, buscando un cambio para el país, desde las distintas posiciones que tuvo, a veces con encuentros y desencuentros con otros compañeros, pero siempre se mantuvo firme en la lucha y firme por el cambio de México y firme porque nuestro país tuviera un sistema plenamente democrático. ¿Qué recuerdo tiene de él, así una experiencia que usted recuerda? Mire, anduvimos juntos mucho tiempo. Ingeniero, ¿el lugar que deja Porfirio Muñoz Ledo podrá ser llenado por la nueva generación? Nadie lo va a llenar. Es decir, cuando falta alguien nadie lo llena, surgen otros con otras características, con otras capacidades
y pues siempre renuevo. Muchas gracias. Cuauhtémoc Cárdenas, gran foto la que recupera hoy Excelsior en su portada, ¿no? La jovencísima Ifigenia Martínez, otra priista que rompió con el PRI para irse a la corriente democrática. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué edad tiene el ingeniero? 90. Y esta foto es de hace 35, pues tendría 55 años, algo así. 89, ¿sí igual? 54 años y más o menos de la misma edad, un jovencísimo Porfirio Muñoz Ledo, que los veían con una desconfianza la izquierda del PSUM y del Partido Mexicano Socialista, pero se sumaron y se sumaron muy bien. ¿Cómo a su no? Encabezarla, nada más. Y luego ya siguieron juntos, de alguna manera hasta el día de hoy. 7:56, volvemos.